Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya saben mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando las asignaturas de Historia. Como puedes ver en pantallita, estamos en Historia Universal, la clase está dirigida para los jovencitos de nivel 3 y seguimos hablando de Napoleón, pero ahora vamos a hablar de la era napoleónica, pero el imperio, ¿ya? Y con esto ya terminamos de hablar de Napoleón Bonaparte y terminamos el tercer periodo. Mire, lo mismo. Estamos haciendo pizarrita, nada menos que para desarrollar el tema de Napoleón. Muy bien, ya. Entonces comencemos a completar. El tema está sencillo. Ya vamos a hacerlo lo más práctico sencillo. Ya. Vamos acá. La era napoleónica. ¿A qué se conoce ello? Cuando Napoleón mantiene el poder en Francia. Tras la Revolución Francesa, ¿cierto? La Revolución Francesa se estaba saliendo de las manos, ¿no?, de los mismos burgueses y necesitaban a alguien que ponga orden. ¿Y quién es esa persona? Nada menos que Napoleón Bonaparte. Así que acá el caudillo, la figura es nada menos que Napoleón Bonaparte. ¿Correcto? La era napoleónica, ¿se acuerdan? Miren, ve, toda la era napoleónica es del año 1799 hasta el año 1815. Pero el día de hoy vamos a hacer ¿qué periodo? El imperio. Acá está, miren, ve, estoy resaltando. Ah, el imperio. ¿Qué significa? Que esta parte del consulado ya hemos desarrollado la semana pasada. ¿Hoy qué hacemos? En la era del imperio y el gobierno de los 100 años. Hoy nos toca eso de acá. Ah, ya. Entonces, como vamos a hablar de la etapa imperial, vamos a desarrollar entre el año 1700, nada menos que, ya no 1700, sería 1800, porque estamos hablando del imperio, desde el año 1805 hasta el año 1815. ¿Correcto? Pero acá corrijamos un añito, acá no es 1815, es nada menos que 1804, ¿ya? Listo, ahí estamos corrigiendo. Muy bien. ¿Qué sucede en el imperio? En otras palabras, ¿ya? Napoleón desea, ¿no? Crea su propia dinastía. Su propia dinastía. Miren a su propia dinastía en Europa. Quería imponer su propia dinastía. Por eso, cuando empieza a invadir países como España, a su hermano lo nombra rey de España. Es decir, Napoleón quería crear en Europa un nuevo orden. Y ese nuevo orden era en relación nada menos que a él mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Muy bien. Momentos. ¿Qué nos toca hacer? La era napoleónica. El imperio. Vamos acá. El imperio, chicos, va desde el año 1804. Miren, vamos a ver acá. Al año 1804 hasta el año, miren acá, 1814. ¿Correcto? ¿Ya? Porque los últimos 100 días ya pues viene a ser el mismo año, ¿no? 1800, ya, 1815. Y luego el último periodo de los 100 días va a estar por brevemente 3 meses Napoleón Bonaparte. Así que vamos acá. Hacemos todo lo que es el imperio. Y comenzamos con la guerra, nada menos que guerra con Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Y la guerra con Inglaterra se va a dar nada menos que para el año 1805. Antes de ello, miren, acá están imágenes, ¿no? El Papa, ¿no? El Papa Pío VII
¿correcto? Declaró o nombró a Napoleón Bonaparte, como emperador. Nombra y, miren, y a Josefina, su esposa, y Josefina, emperatriz. Entonces, Napoleón logra que la misma que el mismo papado, el papa, nombre a Napoleón como emperador. Y miren, acá tenemos una imagen, ¿ve? Está el Papa Pío, nombran primero a Napoleón como emperador y luego él a su esposa, Josefina, la proclama como emperatriz. Así que Napoleón se convierte en el hombre más poderoso y peligroso en Europa en ese entonces. Y Napoleón la tenía claro. ¿Qué es lo que quería Napoleón? Reinar sobre todo Europa. ¿Y quién era ese contrincante con el que no habían podido? Con Inglaterra. Así que Napoleón inicia la guerra con Inglaterra. Y sea nada menos que el combate marítimo de Trafalgar. Se llama Trafalgar. Acá tenemos una imagen, ¿ven? Esta batalla fue decisiva para ver quién tenía el control nada menos que por el dominio marítimo. ¿Correcto? ¿Ya? Combate, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Quién, no, logra coronarse? El objetivo de esta batalla, ¿cuál era? Tener el control de las rutas marítimas. ¿Correcto? Y ambos países sacaron su poderío. Se enfrentó la flota francesa y nada menos que la flota, nada menos que inglesa. Pero en ese entonces Francia estaba aliado de España, ¿correcto? A Inglaterra lo dirige nada menos que el almirante Lord Nelson, pero finalmente esta batalla viene a ser una derrota para Francia. Napoleón no pudo. Derrota para Francia, que no pudo con la flota inglesa. ¿Eso desanimó a Napoleón? No, al contrario. Ya que no pudo por la vía marítima, ahora va a ser por la vía terrestre. Y se da, miren chicos, acá la tercera coalición. ¿Qué es la coalición? Ya habíamos dicho, cuando los países, los europeos, se unen contra quién, nada menos que contra Napoleón Bonaparte. Y esta tercera coalición, acá chicos, todos se unen, ¿no? La mayoría de los países de Europa, ¿contra quiénes se unen? Contra Francia, porque Francia los amenazaba. Así que se va a dar nada menos que la batalla modelo, ¿ya? O de Austerlitz, miren, la batalla modelo. Así está en los libros, la batalla modelo. Ahora vamos a escribir un ratito. ¿Dónde el borrador? Acá está. Ahí está. Ahora sí ponemos acá. La batalla modelo. O llaman a la batalla nada menos que de Austerlitz. Ya de Austerlitz. Austerlitz. Y esto llaman la batalla nada menos que de los 3 emperadores. Se unieron para derrotar a Napoleón. ¿Quiénes? Nada menos que acá. Rusia y Austria. De los 3 emperadores. ¿Correcto? ¿Contra quién? Nada menos que contra Francia. ¿Correcto? ¿Por qué le llaman la batalla modelo?
porque es considerado una obra del arte de la guerra, nada menos que de la táctica militar, ¿ah? Y nada más que una obra maestra en táctica militar. En táctica militar. ¿Mm? ¿Y qué significa esto? Que Napoleón desarrolló su mayor ingenio, la mejor táctica para poder derrotar justamente a estos dos. Eso le valió nada menos que la victoria. ¿Para quién? La victoria para Napoleón. Te suelto un dato y te voy a preguntar. ¿Ah? Escucha bien. Desde la primera hasta la sexta coalición, porque son 7 coaliciones, de la primera hasta la quinta coalición, son victorias de Francia. ¿Correcto? Acá miren, vamos a poner acá, ojo, acá miren. De la primera hasta la quinta coalición, ¿qué dije? Victorias francesas. Francia mantiene su poder. Y lo demuestra con esta batalla nada menos que de Austerlitz. Acuérdate, la batalla modelo. Ya vamos a resaltar. Te voy a preguntar una cafija ya. La batalla modelo. Austerlitz o de los 3 emperadores. ¿Para qué se revita? Nada menos que la invasión a Berlín. Como tú sabes, actualmente Berlín es la capital de Alemania. Pero en ese entonces, chicos, no existía Alemania. Se llamaba nada menos que Prusia, la invasión a Berlín, ¿no? Es decir, que Francia inicia nada menos que su invasión ¿sobre quién? Sobre Prusia. ¿Correcto? Antes se llamaba, había un país que se llamaba Prusia, ¿no? Lo que hoy en día prácticamente sería Alemania. ¿Correcto? Entonces, Napoleón logra, ¿no? Ponemos acá, ¿no? Acá, Napoleón ocupó, se llama así, la Confederación de Rin. Ocupó la Confederación de Rin. ¿Y qué era la Confederación de Rin? Era nada menos que agrupaba a los países germánicos, ¿no? A los ducados germánicos. Pero de todos ellos, ¿quién sobresale? Nada menos que Prusia. ¿Ah? Así que Prusia estaba bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. ¿Ah? Fíjense ustedes. ¿Para qué viene acá? El bloqueo continental. Prácticamente Napoleón había extendido todo su poderío por toda Europa. Pero hasta ese momento, España era, llamamos así, era su aliado. Pero luego a la misma España también vamos a fijarnos cómo le va a invadir. ¿Correcto? Entonces, miren, el bloqueo continental, ¿contra quién fue? ¿Contra quién peleó la batalla de Trafalgar? Esto, ¿contra quién? Contra Inglaterra. Inglaterra se estaba coronando, consolidándose como la primera potencia a nivel mundial. Porque en Inglaterra, ¿qué se estaba dando, chicos? Las revoluciones, y es cuna de la primera revolución industrial. Y Francia quería detener ese avance de los ingleses. Entonces, ¿contra quién es este bloqueo continental? Nada menos que contra Francia. ¿Para qué se hizo este bloqueo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Ah? Aislar, bloquear a Inglaterra. Aislar, dejar sin suministros. ¿A quién? A Inglaterra. Es decir, en otras palabras, Napoleón se prohíbe
ahí está, se prohíbe el comercio. ¿Con quién? Con Inglaterra. Napoleón prohibió a los demás países europeos, ¿no?, que comercialicen con Inglaterra. Dijo, no, prohíbo, nadie me comercializa con Inglaterra. ¿Para qué? Para millar, para socavar la economía inglesa, ¿no? Nada menos que dejarles sin suministros, dejarles sin materias. ¿Ah? Y bueno, ¿y para qué? Para evitar pues que Inglaterra siga consolidándose como líder de la revolución industrial. Entonces quería desabastecer nada menos que a los ingleses. Y Francia quería ocupar ese lugar, cosa que no logró, ¿correcto? Pero miren, ¿ya? Entonces, no se pone fuerte Francia y dijo, no, prohíbe. Pero hubo un país que no le hizo caso, miren acá, vamos a poner con otro color. Portugal, miren acá, Portugal no le hizo caso. Portugal siguió comercializando nada menos que contra, o bueno, con los ingleses, ¿no? Portugal no cumplió el bloqueo continental, no cumplió. ¿Y eso qué provocó? Francia lo invade. No quieres colaborar. Portugal, no cumpliste con el bloqueo económico. Y Francia dijo, ya, muy bien, como no has cumplido, Francia dijo, muy bien, ahora te voy a invadir. Y Francia invade Portugal, pero para que llegue a Portugal tenía que pasar nada menos que por España. Pero España, como estaba convenido en ese entonces, ¿no? España le dijo, no, bueno, a ver, Francia, ya que Portugal te ha desobedecido, no ha cumplido el bloqueo económico, bueno, invádele, pero yo te voy a dar las facilidades. España, chicos, no se opuso y dio las facilidades para que Francia, de Napoleón Bonaparte, cruzara el territorio español y simplemente invadiera Portugal. Porque miren, algo así era nada menos que, ¿no? Esta es la península ibérica. Miren, estoy dibujando ahí. Correcto, ahí está. Acá viene la forma de botita, ¿no? Y acá está Portugal, está. Acá está Portugal. Vamos a colorear. ¿Correcto? Este es Portugal. Bien. El espacio en blanco, que es nada menos que España. Este es España y por acá se encuentra Francia. Así que Francia, para que llegue ahí, ¿por dónde tuvo que pasar? Por España. Pero España le dio facilidades para que pueda cruzar su territorio y Portugal es invadida. Y España creía, pues dijo, no, muy bien, ya me gané el favor de Napoleón, porque gracias a mí no me he opuesto y he invadido a Portugal. Eso creía nada menos que España. Pero Napoleón, o España no contaba con la astucia de Napoleón, ¿no? Porque por más que le había hecho ese favor, ¿no? Napoleón Bonaparte, Napoleón depuso, obligó, depuso a los reyes de España. En otras palabras, los obligó a abdicar. ¿Y qué significa? Les obligó a dejar el cargo, a renunciar al título nada menos que de al título de rey. Y eso se llama la abdicación de Bayona, cuando el rey de España, ¿no?, decide nada menos que se ve un poco traicionado, ¿no? Porque al final pensaba que Francia, Napoleón no le iba a hacer ello. Y bueno, lo sacó de su cargo y Napoleón nombró a su hermano como rey de España. Así que el hermano José Bonaparte, nombrado rey de España. Lo llamaban Pepe Botella a este. ¿Mm? Y miren,
España fue invadida por los franceses y España tenía colonias en América. ¿Qué hicieron sus colonias? Aprovecharon la crisis de España para organizar sus juntas de gobierno. ¿Ah? Listo, entonces chicos, miren, Napoleón, Portugal, España, reinos italianos, Países Bajos, ¿correcto? Rusia, Prusia, estaban bajo nada menos que Napoleón había logrado invadir estos territorios. Pero justamente acá comienza el declive de Napoleón. ¿Con la invasión a quién? Nada menos que con la invasión a Rusia. ¿Ya? Oye, el ejército de Napoleón estaba desgastado. ¿Cuántas batallas habían librado? ¿No? Y obviamente había un desgaste. Pero Napoleón poco o nada bueno, ¿no? le sirvió ello o no aprendió de ello, porque Napoleón insistía para que Francia siga nada menos que con ello. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué invade Rusia? Porque Rusia se retiró del bloqueo contra Inglaterra. También Rusia dijo, no, no te voy a hacer caso. Rusia renuncia al bloqueo continental contra Inglaterra. Al bloqueo continental contra Inglaterra. Así que Rusia te dijo, ¿sabes qué, Napoleón? No voy a cumplir. Sigo mis vínculos comerciales, ¿no? Nada menos que con Inglaterra. Oye, esto le molestó a Napoleón. Y el mismísimo Napoleón dirige al ejército francés para ocupar nada menos que Rusia. Y Napoleón llegó nada menos que hasta Moscú, ¿correcto? El mismísimo Napoleón dirige a su ejército hasta Moscú. Así que Napoleón logró ocupar Moscú, invade Rusia. ¿Ah? Pero Rusia fue tonto, ¿no? Hasta Moscú, miren, Rusia aplicó una táctica y se llama la táctica de la tierra arrasada o también tierra quemada. Rusia aplicó una táctica. ¿Cómo se llama esa táctica? Tierra arrasada. ¿Qué significaba? Que Rusia se encargó de destruir todo lo que le podía servir al oponente. Es decir, cuando Napoleón llegaba a un nuevo lugar, Napoleón vio que en ese lugar no había alimentos, no había refugio, porque a Napoleón se le ocurre invadir, chicos, a Rusia, cuando en Rusia pues estaba nada menos que con frío, con un clima terrible. Por lo tanto, los hombres de Napoleón estaban expuestos al hambre, al frío, ¿no? Por el clima que dejaba nada menos que Rusia. Así que los soldados estaban, ¿no?, desanimosos, estaban desmoralizados, pero Napoleón terco, ¿no? Y Napoleón hace que el ejército llegue hasta Moscú. Pero ¿qué táctica pusieron en práctica nada menos que los rusos? La táctica de tierra arrasada. Es decir, que por donde iba a llegar Napoleón, se encargó de destruir todas las provisiones posibles. Así que el ejército de Napoleón, donde llegaba, no encontraba alimentos. No había nada menos que viviendas para poderse refugiar del frío que hacía. Entonces fue Rusia se puso también la soga al cuello, ¿no? Entre ellos también tuvo que empezar a presionarse, pero Napoleón insistente, ¿no? Logra hasta Moscú, pero luego, al ver todo ello, Napoleón decide retirarse, ¿correcto? Debido al contraataque del ejército ruso. Así que la invasión a Rusia, chicos, representa nada menos que la primera derrota de
Napoleón Bonaparte en la vía terrestre. Entonces, la táctica de tierra arrasada había funcionado nada menos que para los rusos. Sí que los franceses no pudieron, bueno. Bueno, y se inicia nada menos que la sexta coalición. A partir, ya te dije, de primera a quinta son victorias francesas. Sexta y séptima ya son victorias de los europeos. La sexta coalición es cuando, miren, voy a unirnos, ya muy bien. España. España sí. ¿Quién más? Todavía no se llamaba Alemania, se llamaba Prusia. ¿Te acuerdas? Prusia. Rusia, ya que la había derrotado. Austria. Uy, profe, tantos se unieron, sí. Fue una coalición multinacional, ¿no? Inglaterra. Suecia. Y Suecia, ¿no? ¿Contra quiénes? Contra Francia. Y esto representó derrota del ejército francés porque fue un ejército multinacional el que derrota a Napoleón. Todos se unieron. Así que se da nada menos que la batalla de Leipzig. Así se llama, la batalla de Leipzig. Y esta batalla de Leipzig, chicos, representa la derrota nada menos que de Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Y qué hicieron con Napoleón Bonaparte? Una vez derrotado en esta sexta coalición en la batalla de Leipzig, Napoleón es tomado prisionero y es desterrado nada menos que a la isla de Elba. Napoleón, derrotado, ¿no? Ahí está en imágenes, ¿no? Napoleón es desterrado nada menos que a la isla de Elba. Ahí estaba desterrado Napoleón, aislado. Así lo humillaron a Napoleón. Ni siquiera le quitaron el título de emperador. Y ahí lo tenían. Tener a Napoleón como prisionero era un lujo. Bueno, pero eso no sirvió de tanto para tener a Napoleón, porque rápidamente Napoleón, ¿no? Estaba difundiendo su llegada nuevamente aquí a Francia. Logra, miren, Napoleón logra huir de la isla Elba y Napoleón regresa a Francia y se da nada menos que la séptima coalición. Napoleón huye. Napoleón regresa ¿a dónde? Napoleón regresa a Francia. Logra huir Napoleón Bonaparte. Su ejército fue en busca de él. Y Napoleón regresa a Francia, ¿no? A tomar el poder. Porque el pueblo francés estaba descontento porque los aliados que se habían unido estaban poniendo sanciones nada menos que a Napoleón. Y Napoleón retoma el poder, el cual lo retendría por 100 días, ¿no? Napoleón reorganiza su ejército, se restaura las guerras napoleónicas, obviamente contra él, y bueno, se organizó nada menos que la séptima coalición. Y en esta séptima coalición, ¿no? Nuevamente, ¿no? Rusia, Rusia, Prusia, Austria, Prusia e Inglaterra derrotan. ¿A quién derrotan? A Napoleón. A Francia de Napoleón, ¿no? ¿En qué batalla? Miren, esta te voy a preguntar. Es muy conocida. En la batalla de Waterloo. Ya, acuérdate, ya, sugerente su nombre, ¿no? Waterloo.
y Napoleón derrotado en la batalla de Waterloo. Ahora sí, Napoleón es, profe, ejecutado, asesinado, no, nuevamente tomado prisionero. Otra vuelta sí, pero esta vez ya no logró huir. Nada menos que Napoleón, prisionero en la isla, nada menos que de Santa Elena. Prisionero en la isla, nada menos que Santa Elena. Ahí está. Y Napoleón fue tomado prisionero ahí. ¿Hasta qué año? Hasta el año 1821, cuando Napoleón fallece. En el año de nuestra independencia, Napoleón fallece y se termina pues toda la era napoleónica, ¿no? Como tú puedes ver, ¿no? Una seguiría de constantes victorias, pero ya pues Napoleón hizo un desgaste de su propio ejército, ¿no? Ahí está el tema, chicos. Y empezamos a desarrollar nada menos que nuestra parte práctica. Está sencilla. No corresponde a una de las acciones bélicas de Napoleón. A Waterloo sí. ¿Qué más? Jena también, Marengo también, Borodina también. Valmy, ¿por qué no? Porque, chicos, esta es la batalla de Valmy es nada menos que en plena Revolución Francesa. Y todavía ahí no estaba Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues esa es la respuesta. No corresponden a las obras de Napoleón. ¿Bloqueo continental hemos hecho? Sí. Código Civil Napoleónico también. La creación de la Legión del Honor también. La Constitución del año 7 también. Estados Generales. No tiene que ver nada. ¿Se acuerdan de los Estados Generales? Este es del rey de Francia. ¿Se acuerdan los tres estados? La reunión del primer estado, segundo estado, tercer estado. No tiene que ver nada. ¿Ah? Miren, hoy qué facilito. Último periodo de gobierno de Napoleón en Francia. ¿Cómo se llama? Gobierno de los 100 días. Regalado. Pregunta 4. La campaña sobre Rusia fracasa porque los rusos utilizaron una táctica llamada guerra, llamada tierra arrasada. Profe, no hay. O tierra quemada. ¿Qué era? Destruir, ¿no? Cualquier tipo de suministro, alimentos, viviendas que le sean útil, nada menos que al enemigo, ¿no? Ya, listo. Oye, práctica sencilla, 5 preguntitas, ¿ah? Producto de la campaña a España de Napoleón, que invade, ¿no? Napoleón invade España. En América, sus colonias establecerían las llamadas juntas de gobierno, ¿no? Si oye, no hay rey. Y ahora que no hay rey, ¿qué hacemos? Hay que autogobernarnos. Y en las colonias empieza a formarse las corrientes libertadoras. ¿Ves, chicos? Bien, entonces, ese ha sido el tema. Y bueno, nos vemos el día de nuestra asesoría. Chao, chao.